Tengo que estar guapo. Muy buenas, mis queridos marcianos, ¿cómo se encuentran en este día? Bien, excelente, me alegro mucho, muchachos. Y en el video de hoy les voy a enseñar, mis queridos marcianos, cosas básicas de computación, ¿vale? Si tú estás pensando en comprar un computador desde cero, yo te recomiendo que compres por partes. Así que en este video te voy a enseñar cosas muy básicas para que tú compres los componentes adecuados para tu computador. Bueno, y todo esto y más después de la intro. Y bueno, mis queridos marcianos, cuando tú vas a comprar un computador, tienes que tener en cuenta que hay cuatro componentes que son muy importantes, ¿vale? Aunque bueno, uno de ellos se puede descartar, que es la tarjeta de video. Pero los otros tres componentes sí que son muy necesarios para que tú tengas una velocidad rápida, para que tu computador sea eficiente a la hora de hacer uno u otro proceso. El primer componente que tenemos que tener muy en cuenta es la mainboard. Tarjeta madre, placa base, bueno, como lo llames en tu país. La mainboard es el componente donde se interconectan todas las cosas, ¿vale? Ahí se conectan los discos duros, se conecta la tarjeta gráfica, se conectan las memorias RAM, el procesador, algunos cables de la fuente de poder, entre otras cosas. La mainboard tiene un socket que es como una ranura donde se conecta el procesador. Las memorias RAM también tienen su propia ranura, la tarjeta gráfica también tiene su propia ranura y los discos duros tienen sus conectores que normalmente son SATA. Pero como dije, no me voy a meter a cosas muy técnicas, porque entiendo que este video lo ven personas que están como apenas entendiendo cosas de computación. Entonces, lo primero que tienes que saber es que tu mainboard tiene un socket específico para según qué tipos de procesadores, aunque últimamente se están haciendo muy generales. Así pues, los últimos procesadores que están saliendo tienen un socket y ese socket le sirve a otro procesador diferente. Tanto Intel como AMD, que son los procesadores ahorita top del mundo, usan diferentes sockets. También depende mucho de los núcleos del procesador, que más adelante lo vamos a ver, los núcleos del procesador, porque de eso depende también qué socket necesitan, y dependiendo de eso pues compras la mainboard. Últimamente la mainboard trae ranuras para las memorias RAM que tienen una cierta capacidad de velocidad y una cierta capacidad de memoria RAM. Y eso sí, la mayoría de mainboards que están en el mercado tienen ranura para tarjeta gráfica sí o sí. Y también tienen otras ranuras para sonido, para internet o bueno. Entonces, basándonos en esto, lo que sigue es el procesador. El tema del procesador es un poco más amplio porque según qué procesador tengas, pues así mismo se va a ejecutar tareas o procesos. La tarea del procesador es justamente eso, procesar los datos. Así que si tú tienes un procesador como el que yo tenía, que tenía 2 núcleos y 2 canales, pues evidentemente tu procesador no va a ser muy rápido procesando cosas, ¿vale? Porque podemos comparar el procesador como una planta de procesamiento de datos o de pescado, lo que tú quieras. Y para ejemplificarlo mejor, pues vamos a poner un cuadro. ¿Qué pasa con los procesadores que tienen 2 núcleos? Que en Intel se llaman Core 2 Duo y en AMD pues no sé muy bien la referencia, pero pues si tú miras la ficha técnica del procesador AMD, pues ahí te va a salir cuántos núcleos tiene, cuántos hilos tiene, en fin. Cabe aclarar que los procesadores pueden tener gráficos integrados o no pueden tenerlos. Eso ya depende de lo que tú quieras. Yo, en mi recomendación, si tú no tienes dinero para comprar una tarjeta gráfica, pues sí te recomendaría que compraras un procesador que tenga gráficos integrados. De esa manera el procesador puede, además de procesar datos, pues procesar los gráficos. Pero ¿qué pasa con los procesadores que tienen más núcleos? Pues muy sencillo. En este cuadro vamos a poner 2 personas y eso sería un procesador de 2 núcleos. Claro que si ese procesador tiene solo 2 canales, los canales los podríamos comparar con unas calles, con unas carreteras por donde se envía la información, ¿sí? O los pescados. ¿Qué pasa? Cuando un procesador tiene 2 núcleos y 2 canales, quiere decir que esas 2 personas están trabajando y enviando datos solo por una vía, ¿sabes? Cada persona tiene su vía. Entonces el procesador es muy lento para procesar. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? ¿Qué pasa? Yo compré la tarjeta gráfica y lo que pasaba era que la tarjeta gráfica enviaba muchos datos al procesador y el procesador pues solo tenía esas 2 personas enviando datos, entonces se armaba un cuello de botella. Más adelante voy a hablar de eso. O de una vez, ¿qué coño? El cuello de botella o bottleneck es una situación que se da cuando uno de los componentes que recibe o que da información tiene una capacidad limitada
o inferior al componente del que recibe los datos. En este caso sería mi tarjeta gráfica, que le enviaba muchos datos al procesador y el procesador no tenía cómo procesarlos porque no tenía la capacidad de velocidad. Hay una cosa muy importante también a tener en cuenta y es la velocidad del procesador. El procesador trabaja con gigahercios, ¿vale? Que son 1000 millones de hercios. ¿Pero qué es un hercio? Un hercio es la unidad de medida de una acción en un segundo. Es decir, que si yo hago esto, estoy ahí con un hercio, ¿vale? Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría. Macarena! ¡Ay! Bueno, ahí estaba, ahí estaba a más de 2 hercios, ¿vale? Me vine muy arriba, por favor, no dejen que haga más cosas ridículas, por favor. ¡Qué cringe! Entonces, hay un hercio, ¿vale? Bueno, más de un hercio, digamos. Macarena. Entonces la unidad de medida de un procesador se basa en gigahercios, que son 1000 millones de procesos por segundo. Hay procesadores que son muy rápidos, por ejemplo, de 3,2 gigahercios. También hay otros que son 1,5 gigahercios. Entonces eso es la velocidad a la que procesa los datos el procesador. Pero hay otra cosa muy básica a tener en cuenta y es el número de núcleos. No solo depende de los gigahercios a los que trabaje, sino también importa mucho el número de núcleos, porque claro, si yo tengo un procesador de 2 núcleos que trabaja a 4 GHz, pues sí, va a ser muy rápido en procesar, pero no va a ser tan rápido en enviar información y en recibirla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues muy sencillo, poniéndole más núcleos al procesador. ¿Para qué? Para que la cantidad de datos que reciba tenga la capacidad de poder enviar esos datos. Entonces hablamos de un procesador mucho más potente como un i3, por ejemplo, que un procesador i3 lo que tendría básicamente serían 4 núcleos y, bueno, en algunos casos 8 hilos. En la mayoría de casos, no estoy seguro. En el caso de Intel, en el caso de AMD, no sé si es Ryzen 3 o... Sí, creo que es Ryzen 3. Entonces, ¿qué pasa? Al ponerle más núcleos al procesador, pues hay más personas, digamos, dentro de esta planta de procesamiento y más efectivo es el procesamiento de los datos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un AMD Ryzen 7 que tiene 8 núcleos, 16 hilos. Es decir, que tiene a 8 personas trabajando ahí y 16 carreteras por las que enviar la información. ¿A dónde las envía? Pues los envía a la RAM. La RAM la podemos comparar como un casillero donde hay pues casillas donde se meten los datos temporales, porque recordemos que la memoria RAM es un dispositivo que guarda datos, sí, pero los guarda de manera temporal. Para guardar unos datos, pues para eso se requiere el disco duro, ¿no? Porque si tú no tienes un disco duro en el computador, pues no te va a servir de nada. ¿Qué hace la memoria RAM? La memoria RAM lo que hace es guardar datos de forma temporal. Por ejemplo, cuando tú tienes un programa abierto o un archivo de Word, la memoria RAM trabaja ahí porque está ejecutando, o sea, el procesador está ejecutando la tarea, la memoria la está guardando temporalmente para que se ejecute el programa. Pero para guardar el archivo es necesario el disco duro, que es el que guarda los archivos de forma permanente. Eso hasta que se te dañe el disco duro, que si se te daña el disco duro, pues a tomar por culo los archivos. Entonces ahí tengo a 8 personas trabajando, enviando datos por 16 carreteras diferentes. Se las envía a la RAM y la RAM tiene una capacidad de, no sé, de 8 gigas, por ejemplo, a 3200 megahercios. Ya hablamos lo que son los hercios, entonces digamos que en los megahercios son millones de procesos por segundo. Entonces aquí estamos viendo ya el segundo componente de tu computador que tiene que tener una buena capacidad y una buena velocidad, porque recordemos, capacidad y velocidad no es lo mismo. Si yo digo que una memoria tiene harta capacidad, quiere decir que hay muchos casilleros, muchos más casilleros, donde se guarda la información temporalmente. Pero la velocidad también es importante, porque la velocidad es la que permite al procesador agarrar esa información de forma mucho más rápida. Entonces este componente también es muy importante porque, por ejemplo, tanto el procesador como la memoria RAM, bueno, también la tarjeta gráfica, tienen la capacidad también, algunas, de trabajar con overclocking. Que el overclocking, lo así muy por encima, es obligar al sistema a usar con ciertos programas, obligar a los dispositivos a trabajar mucho más rápido. Obviamente esto genera más temperatura y se daña la vida útil de los componentes. Y básicamente estos 3 componentes son lo más importante, ¿vale? La mainboard, la memoria RAM y el procesador. También hay que tener en cuenta la fuente de poder, porque si una fuente de poder entrega muy pocos watts, digamos, la fuente de poder es la que le da energía a todo el computador, pues evidentemente si un procesador consume, no sé, 500 watts, que no he visto el primero, pero bueno, supongamos que
consume 500 watts, pues tú necesitarás una fuente de poder más alta que esa, porque también tenemos que tener en cuenta el disco duro, los ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Si vas a comprar un computador básico, digamos un procesador, memoria RAM, disco duro y que tenga unos ventiladores, por ejemplo, entonces yo ¿qué te recomiendo? Sumar lo que es el procesador, la memoria RAM no consume tampoco tantos watts y lo que consume el disco duro o los discos duros que tengas. Sumando todo eso a ti te va a dar un valor y tú tienes que comprar una fuente de poder que supere a ese valor, ¿vale? Pero estábamos hablando también de que el procesador tiene gráficos integrados, es decir, que en esta planta de procesamiento, además de procesar datos, también procesa gráficos. ¿Qué pasa con esto? Esto afecta la velocidad de procesamiento, la eficiencia de procesamiento de un procesador, porque además de que tiene que procesar datos, también tiene que procesar al mismo tiempo los gráficos. Y para eso se compra una tarjeta gráfica dedicada, que son estos bichos grandes que tienen como 2-3 ventiladores. Bueno, hay algunas que son más pequeñas, pero obviamente son menos potentes. Pero la mayoría de gráficas que se están vendiendo actualmente tienen ventiladores. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica también tiene procesadores. Entonces, pongo mi ejemplo, mi tarjeta gráfica es una Nvidia GeForce 1650. Esta me parece que tiene 2 procesadores si no estoy mal, o también puede tener uno, pero como es tan potente pues se calienta mucho más rápido el procesador y por lo tanto necesita una refrigeración mucho mejor. ¿Qué pasa con la tarjeta gráfica? La tarjeta gráfica también tiene una capacidad, hablamos de que pueden ser de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 16 GB, yo qué sé, cualquiera. ¿Qué pasa con esto? Los gráficos, los videojuegos sobre todo, tienen mucho modelado 3D y mucha cosa de gráficos, ¿vale? Entonces la capacidad de la tarjeta gráfica justamente viene para eso, para decirte a ti, cierto juego tiene tanta carga de gráficos, entonces tú necesitas una tarjeta gráfica que tenga la capacidad de procesar esos datos. La tarjeta gráfica procesa esos datos y se los envía al procesador para que procese el movimiento, los elementos que hayan en el videojuego, por ejemplo, o si tú vas a estudiar diseño gráfico, estás estudiando, necesitas de un computador que procese bien los gráficos. ¿Qué pasa con la tarjeta gráfica? Le quita la carga al procesador, esa carga de procesar los datos, y el procesador se vuelve más eficiente porque ya no tiene que procesar 2 cosas al mismo tiempo, sino solo se encarga de procesar los datos. Por eso es que cuando se instala una tarjeta gráfica, el DVI o el conector de pantalla que tenga por defecto la mainboard ya no funciona. Entonces la tarjeta gráfica pasa a manejar todo lo que es los gráficos y por eso uno, viendo yo tener 2 monitores porque es más fácil trabajar, ¿vale? Pero si tienes uno no hay problema, pero ahora ese monitor tiene que, en mi caso, por ejemplo, tiene que tener o HDMI, puerto HDMI, o una conversión de DVI, que es el monitor por defecto, al que tenga la gráfica, ¿vale? Porque no todas las gráficas son iguales. Las más potentes en el mercado solo usan HDMI, entonces lo ideal sería que todos tus monitores tuvieran HDMI. También hay que tener en cuenta que si tú tienes 4 monitores, por ejemplo, el procesador que tú tengas tiene que soportar esos 4 monitores, ¿vale? A pesar de que la tarjeta gráfica es la que se encarga de todo lo gráfico, es importante que tú tengas un procesador que soporte las 4 pantallas. Las tarjetas gráficas también tienen la opción de overclockearlas, ¿vale? De esa forma se obliga a la tarjeta gráfica a trabajar mucho más rápido, pero lo que les digo, acortando la vida útil del dispositivo. Por supuesto, si tú overclockeas la memoria RAM o el procesador o la tarjeta gráfica, esto va a tener mucho más consumo de watts. Así que si tú quieres overclockear tu sistema, primero ten cuidado y asegúrate de que tus componentes tienen una refrigeración adecuada, ¿vale? Normalmente los computadores que se overclockean tienen ya no refrigeración por aire, sino refrigeración líquida, porque es un sistema que es mucho más eficiente, es como el radiador de un carro que enfría el agua para entrar al motor, por ejemplo. Pero claro, a pesar de todo esto, sí se afecta un poco la vida útil de los componentes porque se les está obligando a trabajar más fuerte de lo que normalmente fueron hechos, digamos. Que tienen la capacidad, sí, pero se va a cortar la vida útil. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú vas a comprar las memorias RAM, sobre todo, tienes que tener en cuenta que tu motherboard tenga el tipo de memoria RAM que vas a comprar, ¿sí? Por ejemplo, les hago un ejemplo. Hace muchos años se usaba la DDR, después de esa llegó la DDR2, la DDR3, la DDR4. Actualmente no estoy seguro, es más complicado de conseguir, pero también está la DDR5.
DDR básicamente es como la generación de memoria, ¿vale? Pertenece a esa memoria, digamos. Entonces, si es DDR4, es de cuarta generación. Es importante tener las últimas generaciones, ¿para qué? Pues para que sea más eficiente todo. Es por eso que también los procesadores tienen su clase, o sea, digamos, el número de procesadores de núcleos que tiene, pero también tiene la generación. Te hago un ejemplo. Si yo cojo un Intel i7, por ejemplo, 10700, quiere decir que ese procesador tiene 8 núcleos, 16 hilos y aparte que es de décima generación. Ahora los últimos que han salido de Intel son de 12ª generación, si no estoy mal. Y lo mismo pasa con los AMD, aunque los AMD creo que el último es de quinta generación, sin embargo, son unos procesadores que trabajan muy eficientemente. Entonces, si tú tienes los recursos para comprar un computador que sea rápido, digamos, si te puedes permitir comprar un computador así, yo te recomiendo que compres un procesador de última generación y unas RAM de última generación también. Y la tarjeta gráfica, que es lo más costoso, ¿vale? Y la tarjeta gráfica sí viene, no sé si viene con generación, creo que no. Lo que sí tiene es que, bueno, por ejemplo, la mía es 1650, pero ya hay NVIDIA GeForce 3070, por ejemplo. Entonces eso le aumenta la capacidad de gráficos que tiene, la velocidad a la que trabaja y encima la eficiencia con la que trabajan sus componentes internos. Y pues nada, mis queridos marcianos, este fue un pequeño como tutorial muy básico de computación, ¿vale? Si tú estás pensando en comprar un computador, pues es muy importante que tengas esto en cuenta, que todos tus componentes sean compatibles entre sí. Lo más importante, recordemos, es la mainboard, que tenga un socket específico. Igual en la ficha técnica tú miras y ahí te sale socket LGA 1200, por ejemplo. Entonces tú tienes que conseguir un procesador que diga socket 1200, ¿vale? En mi caso particular, mi mainboard es un socket AM4 y el Ryzen 7 que compré es compatible con ese socket, así que cabe perfectamente. Asimismo, un Ryzen 5, por ejemplo, diferente al mío, si tiene socket AM4, pues le va a servir a mi computador. También recordemos la memoria RAM. Normalmente las mainboard traen ya DDR4, entonces tienes que comprar memoria RAM que sean DDR4. Y ya la tarjeta gráfica es lo más sencillo porque absolutamente casi todas las mainboard ya traen el X16, que es una ranura para instalarle la tarjeta gráfica. Así que tengan muy en cuenta todo esto, mis queridos marcianos, a la hora de comprar su computador, los componentes que necesita y las actualizaciones si le quieren hacer a su computador, ¿vale? No siendo más, mis queridos marcianos, aquí abajo te dejo mis redes sociales para que vaya, las visite y las chismosee. Aquí abajo te dejo también mi link para que vayas a escuchar el single que publiqué hace poco, que se llama Fallen World. Es música techno, así que si te gusta, vaya y mírela. Ya está en Spotify, en Deezer, en iTunes y en YouTube y bueno, en fin. Así que vaya y la revisa y me comenta qué te pareció. Si te gustó este video educativo, digamos, dale like, ya sabes, para saber que te gustó. Suscríbete, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y compártelo para que más personas pues sepan todo esto, que es muy básico, ¿vale? Pero es muy importante también. Si quieres un video extendiéndome más, digamos, describiendo un poco más el procesador, pues déjame tu comentario, yo lo revisaré y de una lo hago, bueno. No siendo más y agradeciéndoles que sigan conmigo, les deseo una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche a la hora que estén viendo este video y nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.